El arte de pensar. José Carlos Ruiz. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza la maldición de la felicidad a la que todos estamos sometidos en el siglo XXI. Explica cómo la sociedad nos ha moldeado para creer que debemos buscar constantemente formas de felicidad, instantáneas y fugaces, convirtiéndonos en adictos emocionales. Estas tendencias de consumo experiencial, en las que buscamos experiencias y sensaciones que pueden alterar nuestro estado de ánimo, se han vuelto tan frecuentes que nos encontramos persiguiéndolas constantemente. Esta hiperactividad y obsesión por consumir tantas de estas experiencias como sea posible nos ha dejado atrapados en un ciclo sin fin. Además, la naturaleza limitada en el tiempo de estas experiencias aumenta la presión y la ansiedad que sentimos. La reflexión y el pensamiento crítico se han descuidado en esta sociedad que valora la acción por encima de todo. Ahora más que nunca, es crucial para nosotros revivir nuestras habilidades de pensamiento crítico y liberarnos de esta tiranía de buscar la felicidad superficial. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza la importancia del pensamiento crítico y cómo está siendo eclipsado por la cultura actual de gratificación instantánea e hiperactividad. Explica que el sistema capitalista ha ocultado estratégicamente el valor del pensamiento crítico, desviando la atención hacia otros temas y creando una réplica del mismo que sirve a su propia agenda. Esta versión artificial del pensamiento crítico, manipulada por el sistema, se ha apoderado de la dirección de la sociedad y prioriza el atractivo emocional, conduciendo en última instancia a un colectivo intelectualmente anestesiado. Como resultado, las personas se dejan llevar por las emociones y la hiperactividad, lo que disminuye el espacio para que florezca el pensamiento crítico. Las consecuencias de este crimen son evidentes en el desequilibrio y falta de equilibrio que se observa en la sociedad actual. José Carlos Ruiz sostiene que es crucial preservar el delicado equilibrio entre razón y emoción mediante el cultivo de habilidades de pensamiento crítico. En este apartado, el autor analiza las consecuencias de ignorar el pensamiento crítico y la importancia de equilibrar las emociones y la racionalidad en la educación. Hace referencia a los antiguos filósofos Platón y Aristóteles, quienes enfatizaron el cultivo del pensamiento crítico como un medio para lograr un comportamiento virtuoso y guiar a los individuos hacia el conocimiento y la verdad. Sin embargo, el autor señala que en la sociedad actual dominada por las imágenes, el pensamiento crítico se ha visto eclipsado por los estímulos visuales, reduciendo el poder de la palabra como fuente de análisis. Para abordar esto, sugiere que es crucial revivir el pensamiento crítico como medida preventiva para la higiene mental, enfatizando la importancia de la perspectiva personal, el contexto y la toma de decisiones para utilizar el pensamiento crítico de manera efectiva. En este apartado, José Carlos Ruiz enfatiza la importancia del pensamiento crítico para tomar decisiones exitosas en nuestras vidas. Explica que el arte de pensar críticamente pasa por comprender las circunstancias que nos rodean e interpretar el contexto con precisión. Al dominar estas habilidades, tenemos más probabilidades de lograr el éxito en nuestros proyectos de vida. José Carlos Ruiz también analiza la importancia de tener una personalidad equilibrada y auténtica, que se puede lograr mediante el uso del pensamiento crítico. Destaca la necesidad de autorreflexión e introspección, no solo en relación con nuestras propias vidas sino también para comprender a los demás. Critica la frase más feliz que una perdiz, señalando que carece de profundidad y sabiduría. Sostiene que la felicidad no puede asociarse únicamente con la prosperidad material, sino que debería ser el resultado de un enfoque reflexivo y razonado de la vida. En esta sección del libro, el autor analiza un estudio que tuvo como objetivo analizar los factores que contribuyen a un proceso de envejecimiento feliz y saludable. Se eligieron dos grupos distintos de jóvenes de 20 años, casi 300 estudiantes de Harvard y 400 jóvenes de un barrio humilde de Boston. El estudio, que está en curso, se ha ampliado para incluir a sus respectivas familias, incluidas mujeres, hijos e incluso nietos. Los hallazgos del estudio revelaron que la clave para el bienestar y la buena salud reside en tener relaciones sólidas con amigos y parejas. Cuando los individuos se jubilaron y reemplazaron las interacciones sociales del trabajo con las de amigos, sus niveles de salud y felicidad permanecieron intactos. El director del estudio enfatizó la importancia de las relaciones de apoyo con la familia, los amigos y la comunidad para el bienestar general. También destacó la importancia de las relaciones inteligentes, basadas en el afecto genuino y en el uso adecuado de la inteligencia. Esto implica observarnos a nosotros mismos y a los demás, analizar el contexto y las circunstancias, comprender las necesidades de los demás para contribuir a su felicidad y bienestar. El autor sugiere que este nivel de inteligencia interpersonal es un signo de inteligencia suprema y un uso adecuado del pensamiento crítico, ya que la felicidad es una forma de ser en la vida que requiere pensar adecuadamente para distinguir las cosas beneficiosas de las perjudiciales. 25 minutos en este apartado.
José Carlos Ruiz enfatiza la importancia de la aptitud mental y el pensamiento crítico. Destaca cómo la sociedad tiende a priorizar la aptitud física pero descuida el bienestar mental, lo que da como resultado individuos con cuerpos impresionantes pero que luchan contra la ansiedad y la depresión. Ruiz sostiene que debemos enseñarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos a pensar críticamente, a cuestionar ideas y creencias preconcebidas, del mismo modo que entrenamos a nuestros cuerpos para mantenerse en forma. Sugiere que la filosofía puede ser de gran ayuda en este esfuerzo, ya que ayuda a las personas a desarrollar una mentalidad crítica y a deshacerse de hábitos y prejuicios dañinos. Ruiz cree que la higiene mental es crucial para llevar una vida feliz e insta a la sociedad a adoptar prácticas preventivas de salud mental. Afirma que los hábitos mentales poco saludables y las ideas tóxicas pueden causar más sufrimiento que las dolencias físicas. En este apartado, el autor enfatiza la importancia de adquirir higiene mental y aprender a pensar correctamente para alcanzar la felicidad. Destaca que la felicidad no es solo una emoción pasajera, sino una forma de ser que requiere cultivo y cuidado diario. Aprender a pensar bien es un proceso paulatino que, con el tiempo, se convierte en un hábito que ayuda a mantener una vida equilibrada y desarrollar una personalidad sólida. El autor sostiene que la felicidad no se puede lograr sin pensar adecuadamente y que muchas personas pueden equiparar erróneamente los momentos temporales de alegría con la verdadera felicidad. Fomentar el cultivo de la felicidad paso a paso, permitiéndole echar raíces y florecer en nuestro interior. Si bien puede llevar tiempo y esfuerzo, la posibilidad de encontrar la felicidad siempre existe para quienes están dispuestos a aprender. Desarrollar el pensamiento crítico es crucial en este viaje, ya que permite a las personas construir un modelo de vida basado en la felicidad como forma de ser. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza el poder del pensamiento crítico como escudo contra los pensamientos y manipulaciones dañinos que nos rodean en la sociedad actual dominada por las pantallas. Enfatiza que el pensamiento crítico ayuda a protegernos de las personas tóxicas y manipuladoras, así como de las presiones sociales para ajustarnos a un modelo de individualidad narcisista y perverso. Al cultivar nuestro arsenal de ideas y reflexiones, podemos protegernos de personas e ideas dañinas que reconocen el potencial que tenemos. Sin embargo, Ruiz también destaca la importancia de mantener una curiosidad consciente y saludable para evitar caer en la ansiedad provocada por estímulos abrumadores. Señala que, si bien los niños poseen una curiosidad impulsada por el asombro, en los adultos la curiosidad puede convertirse en la fuerza impulsora detrás del conocimiento y la búsqueda de la comprensión. Plantea cuestiones éticas sobre la responsabilidad que conlleva la curiosidad de los adultos y la necesidad de una reflexión crítica sobre si algo se debe hacer simplemente porque se puede hacer. Además, Ruiz reflexiona sobre la falta de experiencia en filosofía y ética dentro de los comités nacionales de bioética, y la cita como una observación importante que plantea dudas sobre la integración de consideraciones éticas en la investigación científica. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza el modelo social actual donde la ciencia y la tecnología, impulsadas por la economía, tienen prioridad sobre la curiosidad humanista. Destaca la desconexión entre la abundancia de libros de autoayuda y la falta de soluciones a cuestiones existenciales. Destaca la necesidad de reavivar la mentalidad filosófica y la reflexión ética, como se ve en las obras de Hipócrates y filósofos antiguos como Platón y Aristóteles. Sin embargo, lamenta que vivamos en tiempos que no priorizan la filosofía, el pensamiento crítico y las humanidades. Ruiz enfatiza la importancia de alimentar la curiosidad desde la infancia y combinarla con el pensamiento crítico para que tenga un propósito práctico. Reconoce que vivimos en tiempos abrumadores, constantemente realizando múltiples tareas y sucumbiendo a la hiperactividad. Esto provoca insatisfacción, ansiedad e incluso depresión. Observa el creciente interés por la educación emocional y técnicas como el coaching, el mindfulness, la meditación y el yoga, pero se pregunta si existen actividades que faciliten el desarrollo del pensamiento crítico o fomenten la reflexión filosófica. Señala que en nuestra búsqueda de la productividad, a menudo descuidamos el autoanálisis y seguimos ciegamente los caminos de los demás en lugar de reflexionar sobre nuestros propios valores y filosofía de vida. En este apartado, el autor analiza la tendencia a buscar soluciones rápidas a nuestros problemas y las limitaciones de depender únicamente de terapias o medicamentos para solucionarlos. Sostiene que muchos de nuestros problemas tienen causas históricas profundamente arraigadas y requieren una reflexión más profunda sobre la filosofía de vida que hemos adoptado. El autor cree que categorizar el malestar mental como una enfermedad mental es relativo y, en cambio, propone utilizar la filosofía como herramienta para una buena higiene mental y un pensamiento crítico. Utiliza la metáfora de elegir entre la felicidad de un césped o la felicidad de un árbol para ilustrar la necesidad de un enfoque sólido y resiliente hacia la felicidad. El césped,
Aunque estéticamente agradable y fácil de cuidar, es frágil y vulnerable a factores externos, mientras que el árbol representa un enfoque más resiliente y profundo hacia la felicidad. Destaca la importancia de dedicar tiempo a desarrollar raíces sólidas y una base sólida, en lugar de buscar resultados inmediatos. Contrasta esto con la mentalidad de hierba, donde los individuos priorizan el crecimiento rápido y la validación externa. El autor cree que quienes eligen la mentalidad de la hierba son más vulnerables a los desafíos de la vida porque carecen de las raíces profundas y la resistencia de un árbol. Alienta a cultivar una felicidad similar a un árbol, arraigada en la autorreflexión y la autoconciencia, que no solo brinda satisfacción personal sino que también brinda refugio y apoyo a los demás. El autor reconoce que cultivar árboles requiere tiempo y paciencia, pero la recompensa vale la pena. En esta sección del libro, José Carlos Ruiz analiza el concepto de felicidad y cómo los adultos a menudo permanecen estancados en una comprensión infantil de la misma. Destaca que la felicidad de los niños se basa en su mentalidad simplista y su comprensión limitada, mientras que los adultos deben asumir responsabilidades y perseguir objetivos de vida autónomos. Intentar cambiar la propia felicidad consciente por la felicidad inconsciente de un niño es un error porque es frágil e insustancial. Ruiz también profundiza en la diferencia entre pensar y razonar, afirmando que si bien el razonamiento es secundario y objetivo, el pensamiento es un proceso sublime que va más allá del razonamiento. Destaca la importancia de combinar razón y emoción en el acto de pensar, ya que el sentimiento es parte fundamental de la identidad humana. Además, destaca el obstáculo que enfrenta la inteligencia artificial a la hora de imitar los procesos mentales humanos, ya que el razonamiento puro por sí solo conduciría al agotamiento de la experiencia humana. En este apartado, el autor analiza la relevancia de la creencia de Pascal de que los seres humanos tienen el propósito de pensar y que no podemos evitarlo. Sin embargo, pensar constantemente llevaría al agotamiento, y por eso necesitamos dejarnos agitar por las pasiones. El proceso de pensar también involucra la subjetividad, que es la faceta única e incomparable de cada individuo. Es imposible clonar esta subjetividad, ya que está moldeada por nuestros recuerdos, experiencias y sensaciones. Aprender a pensar implica activar dos mecanismos que deben permanecer juntos a la hora de analizar un asunto o tomar una decisión, la razón y el sentimiento. Siempre pensamos desde una circunstancia humana, y si queremos pensar bien, no podemos ignorar este contexto. Es importante situar nuestras ideas en la realidad y no desvincularlas de las circunstancias que nuestro razonamiento desea considerar. El autor también destaca la importancia de las emociones para pensar correctamente, ya que juegan un papel importante en la toma de decisiones. El estudio de las emociones ha sido fundamental para comprender la naturaleza humana desde los inicios de la filosofía. El autor menciona a filósofos como Aristóteles y Victoria Camps, quienes enfatizan la importancia de la gestión y el control de las emociones en la ética. En definitiva, aprender a pensar significa centrarse en la adecuada gestión y control tanto del aspecto racional como del emocional del ser humano. En este apartado, se explora la idea de la felicidad como un modo de ser aprendido. Según Spinoza, nuestros niveles de fuerza de voluntad e inteligencia juegan un papel en nuestra capacidad para aprender a ser felices. Creía que los sentimientos y las emociones modifican nuestro estado de ser y que nuestra interpretación de los acontecimientos y circunstancias es crucial para determinar cómo nos afectan. Al cultivar el pensamiento crítico y aprender a gestionar nuestros pensamientos, podemos disminuir el poder de las circunstancias externas y mejorar nuestro autocontrol. Nuestras emociones no son provocadas directamente por los acontecimientos, sino por las ideas que nos formamos sobre ellos. Por lo tanto, interponiendo conscientemente pensamientos positivos y centrándonos en cosas que traen satisfacción o felicidad, podemos aliviar el sufrimiento. Spinoza enfatiza la importancia de activar el interruptor del pensamiento crítico lo antes posible para evitar caer en la negatividad y la decadencia. Entrenando nuestra razón e integrándola con nuestras emociones, podemos cultivar una filosofía de vida que aporta serenidad y felicidad. En última instancia, ejercitar el pensamiento crítico es un camino para convertirnos en mejores seres humanos y alimentar la semilla de la felicidad implícita en nuestro interior. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza el propósito del cambio de pensamiento, que es poder navegar y existir en el universo. Implica autoconciencia, saber controlarnos y reconocer las señales de alerta que nos da nuestro cuerpo. También significa estar en paz con nosotros mismos y ser capaces de adaptarnos y convivir con las circunstancias que nos rodean. Ruiz enfatiza la importancia de poder comprender y empatizar con los demás, particularmente en las relaciones a largo plazo, ya que requiere una activación constante del interruptor del pensamiento para anticipar, comunicar y construir una vida feliz juntos. Luego, Ruiz menciona la noción de ilustración de Immanuel Kant y la idea de pensar por uno mismo.
enfatizando la importancia de convertirse en pensadores autónomos que puedan liberarse de la inmadurez intelectual. Ser una persona ilustrada, en este contexto, significa ser independiente y tener capacidad de pensar de forma crítica y autónoma. En este apartado, aprendemos sobre la educación y los hábitos del filósofo Immanuel Kant. Criado en un hogar piadoso y austero, Kant fue influenciado por el movimiento pietista. Vivió una vida increíblemente disciplinada, siguiendo rutinas estrictas y cuidando mucho su salud. A pesar de valorar la sociabilidad, Kant nunca se casó y creía en la abstinencia. Tenía un gran conocimiento de diversos campos y se mantuvo al día con los desarrollos intelectuales e históricos de su tiempo. La amplia cultura de Kant, su pensamiento crítico y su apoyo al proyecto de la Ilustración lo establecieron como un pensador prominente y un defensor del pensamiento autónomo y crítico. En este apartado, José Carlos Ruiz enfatiza la importancia de ser librepensadores y autosuficientes para evitar ser manipulados por los demás. Critica la tendencia de muchas personas a simplemente aceptar lo que sucede a su alrededor, sin reflexionar críticamente. Afirma que ser intelectualmente inmaduro significa aceptar pensamientos e ideas de los demás sin filtrarlos, para determinar si son apropiados o correctos para uno mismo. Ruiz anima a las personas a atreverse a pensar por sí mismas y no tomar el camino fácil del conformismo. Sostiene que construir nuestra propia filosofía de vida requiere valentía y afrontar la responsabilidad de tomar decisiones. Destaca el peligro de seguir ciegamente las expectativas y tendencias sociales sin examinar si se alinean con nuestros propios valores y deseos. Ruiz considera a Immanuel Kant como un modelo a seguir para inspirar a las personas a pensar por sí mismas y convertirse en su verdadero yo, en lugar de ser seguidores sin sentido o conformistas. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza la dificultad de activar el pensamiento crítico en el mundo acelerado e incierto de hoy. Explica que el miedo a responsabilizarnos de nuestros propios pensamientos y el constante bombardeo de mensajes contradictorios nos han disuadido de utilizar el pensamiento crítico. Ruiz critica a los tutores que nos han inculcado este miedo, ya sean instituciones sociales, educativas o políticas. Estos tutores prefieren que sigamos su guía y nos disuaden de pensar por nosotros mismos al enfatizar los peligros e inconvenientes del pensamiento independiente. Ruiz sostiene que cuando no pensamos críticamente, nos convertimos en víctimas de las decisiones que otros toman en nuestro nombre. Cita el ejemplo de jóvenes licenciados españoles que, a pesar de seguir los consejos de obtener estudios superiores y conocimientos de idiomas, se encontraron trabajando en sectores ajenos debido a la crisis económica. Ruiz cuestiona el papel del sistema educativo a la hora de orientar a estas personas y destaca la importancia de activar el pensamiento crítico para evitar esa decepción y desilusión. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza la importancia de que las personas asuman la responsabilidad de sus propias decisiones. Explica que la sociedad a menudo moldea a las personas para que sean obedientes y dóciles, pero cuando el sistema educativo les falla, la sociedad culpa a los individuos por no tomar sus propias decisiones. Sin embargo, Ruiz cree que la culpa la tienen tanto el condicionamiento social como el modelo predominante impulsado por la productividad. Sostiene que nadie ha enseñado a las personas a pensar críticamente, pero también les falta el coraje para cuestionar las normas establecidas y abordar la vida con filosofía. Ruiz destaca la importancia de permitir que los niños tomen decisiones desde pequeños, acordes con sus problemas propios de su edad, y advierte contra la crianza de títeres fácilmente manipulables. Critica la mentalidad de víctima que muestran algunas personas que se niegan a asumir la responsabilidad de sus propias acciones y, en cambio, buscan culpas externas. Ruiz cree que la verdadera felicidad y madurez provienen de activar el pensamiento crítico y aceptar plenamente los riesgos de la toma de decisiones. Diferencia entre quienes atribuyen su éxito a seguir consejos y quienes aceptan la verdadera responsabilidad por sus decisiones, ya sea que conduzcan al éxito o al fracaso. En última instancia, Ruiz insta a las personas a evaluar los consejos que reciben y descartar aquellos que no se alinean con sus valores y personalidad. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza la importancia de la autosuficiencia y el pensamiento crítico. Explica que muchas personas olvidan que tienen el poder de tomar el control de sus vidas y tomar sus propias decisiones. Es posible que no sepan dónde está el interruptor o cómo activarlo, lo que puede generar sentimientos de confusión y falta de claridad. Ruiz destaca que la pereza, la comodidad y la cobardía son razones comunes por las que las personas evitan el pensamiento crítico. Hace referencia a Immanuel Kant, quien sostiene que muchos individuos permanecen voluntariamente bajo la guía de otros debido a estos factores. Ruiz también menciona un estudio de Michael Norton y Elizabeth Dunn, que muestra que el dinero puede aumentar la felicidad si se gasta y se comparte sabiamente, en lugar de desperdiciarlo en uno mismo. Utiliza el ejemplo de los ganadores de la lotería,
que a menudo se vuelven más miserables después de adquirir grandes sumas de dinero porque no utilizaron el pensamiento crítico en la gestión de su nueva riqueza. En conclusión, Ruiz enfatiza la importancia de utilizar el poder del pensamiento crítico para tomar decisiones informadas y evitar los peligros de depender de influencias externas. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza la importancia de la orientación y la libertad en la toma de decisiones. Enfatiza que si bien es crucial que los tutores, padres, maestros y figuras religiosas brinden opciones y libertad a los individuos para tomar sus propias decisiones, se vuelve problemático cuando los adultos todavía dependen de estos tutores para dictar sus vidas sin un análisis previo. Ruiz sostiene que para educar verdaderamente y prosperar, debemos abandonar la comodidad de no decidir ni analizar. Él cree que un factor clave en el éxito personal es la capacidad de tomar decisiones y asumir la responsabilidad de las consecuencias. Aunque la libertad es apreciada y considerada no negociable en el siglo XXI, Ruiz sugiere que luchemos por educarnos sobre su uso adecuado y las consecuencias que conlleva. Propone que a los individuos se les deberían dar ciertas libertades en la educación, aumentando gradualmente hasta que alcancen la madurez intelectual, donde ya no dependerán de nadie que tome decisiones por ellos. Ruiz concluye afirmando que es crucial educar en libertad para afrontar eficazmente sus retos en el futuro. En este apartado, el autor analiza la importancia de tomar nuestras propias decisiones y asumir la responsabilidad de sus consecuencias. Si bien muchos de nosotros preferiríamos no tener que tomar decisiones difíciles y enfrentar la soledad de la libertad, el autor sostiene que, al hacerlo, aumentamos nuestra autonomía y desarrollamos habilidades de pensamiento crítico. Advierte contra los peligros de la cobardía, enfatizando que el progreso requiere el coraje para afrontar la toma de decisiones y la responsabilidad de nuestro propio futuro. El autor concluye haciendo referencia al famoso lema Sapere-Aude, atrévete a pensar, destacando la importancia tanto del coraje como del pensamiento crítico para llevar una vida plena. En otra sección, el autor explora el concepto de conciencia y su relación con la felicidad. Sugiere que actuar moralmente y ser buenas personas es esencial para nuestra propia felicidad, ya que la culpa y el remordimiento por acciones inmorales pueden impedirnos sentirnos verdaderamente satisfechos. Partiendo de la filosofía de Sócrates, el autor postula que quienes causan daño lo hacen por ignorancia y estupidez, ya que no comprenden completamente las consecuencias de sus acciones. En última instancia, enfatiza la necesidad de pensar cuidadosamente y considerar el impacto de nuestros comportamientos para evitar problemas de conciencia. En este apartado, el libro analiza el concepto de intelectualismo moral, que tiene sus raíces en la idea de que las personas que actúan de manera inmoral lo hacen por ignorancia, ya que no comprenden que, en última instancia, sufrirán las consecuencias de sus acciones. Si bien algunos pueden considerar esta perspectiva como ingenua, enfatiza la importancia de activar el pensamiento crítico antes de actuar para evitar sufrimiento innecesario. El libro también aborda la noción de que causar daño a otros no trae verdadera felicidad, y aquellos que se involucran en comportamientos malévolos a menudo se encuentran aislados e infelices. Se menciona al filósofo Kant como alguien que buscó distinguir entre buenas y malas acciones, enfatizando la necesidad de una ética universal, simple y aplicable a todos. Kant argumentó que las buenas acciones están guiadas por la buena voluntad y que los individuos deben considerar si les gustaría que otros hicieran lo que están a punto de hacer, para determinar si la acción es moralmente buena. En general, el libro destaca la importancia de la autorreflexión y el pensamiento crítico sobre nuestras acciones para ser individuos moralmente virtuosos. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de pensar antes de actuar. Introduce el concepto de imperativo categórico, que implica considerar si quisiéramos que todos en nuestra situación hicieran lo mismo. Si la respuesta es afirmativa, entonces se considera una buena acción. Enfatiza la necesidad de que los individuos cuestionen y analicen su comportamiento, separando las influencias de agentes externos como la religión, la escuela, los medios de comunicación y las leyes, para desarrollar su propia forma de actuar. Además, la sección aborda la toma de decisiones y menciona la ecuación de Daniel Bernoulli que relaciona el valor esperado de una acción con la probabilidad de éxito y el valor que tiene para nosotros. Al comprender los beneficios potenciales y evaluar el verdadero valor de una decisión, uno puede tomar mejores decisiones en la vida. 2 horas en este apartado. El profesor analiza el arte de pensar y cómo tendemos a ser inexactos al estimar el valor de nuestras decisiones. Destaca 2 factores, la probabilidad de éxito y el valor que le damos al resultado. En términos de probabilidad, explica que no somos buenos calculando probabilidades y a menudo subestimamos nuestras posibilidades. Utiliza el ejemplo de jugar a la lotería para ilustrar este punto.
A pesar de la probabilidad extremadamente baja de ganar, seguimos jugando porque nos centramos en los pocos ganadores que vemos, en lugar de considerar las probabilidades reales. También enfatiza el desafío de evaluar el valor de los resultados. Tendemos a compararlas con nuestras experiencias pasadas, lo que puede resultar engañoso ya que nuestras referencias emocionales al pasado suelen estar idealizadas y desconectadas de la realidad. Además, enfatiza la importancia de no comparar nuestras circunstancias presentes con las pasadas, ya que hemos cambiado como individuos y el contexto es diferente. En general, anima a activar el pensamiento crítico y considerar las verdaderas probabilidades y el contexto presente a la hora de tomar decisiones. 2 horas 5 minutos en este apartado. José Carlos Ruiz analiza el concepto de valor y cómo nuestra percepción del mismo se ve influenciada por las comparaciones. Pone como ejemplo una oferta de viaje que inicialmente tenía un precio de 2.000 euros pero se redujo a 1.400 euros, lo que en general haría que la gente se sintiera satisfecha. Sin embargo, si luego ven otra oferta por 700 euros, pueden dudar en comprar la oferta original a 1.400 euros porque ahora tienen como punto de referencia un precio más bajo. Ruiz explica que tendemos a basar nuestra percepción de valor en experiencias y comparaciones previas. Esto se aplica no solo a los objetos materiales sino también a decisiones importantes de la vida, como las relaciones y la educación. Sugiere que deberíamos intentar evaluar las cosas sin compararlas con otras opciones porque las comparaciones pueden alterar el valor que les asignamos. También destaca cómo nuestra percepción del ahorro puede variar según el contexto, ilustrando que podemos priorizar ahorrar 100 euros en un ordenador pero no en un coche. Ruiz concluye que para desarrollar el pensamiento crítico es importante evitar comparaciones y centrarse en el valor inherente de algo, independientemente de referencias externas. También menciona que a menudo restamos importancia a los problemas futuros y sobrevaloramos la gratificación instantánea como mecanismo de defensa. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza las consecuencias de tomar malas decisiones y la importancia del pensamiento crítico en situaciones personales diarias. Destaca que vivir la vida a través de los ojos de los demás conducirá a una existencia miserable y empobrecida, destacando la necesidad de que los individuos piensen y decidan por sí mismos. El profesor introduce el concepto de libertad y la importancia de tener opciones para elegir, ya que ambos parámetros son cruciales para el desarrollo personal. Utilizando el libro La paradoja de la elección de Barry Schwartz, explica que si bien la libertad y las opciones generalmente se consideran positivas, una cantidad excesiva de opciones puede provocar parálisis en las decisiones, ansiedad y un sentimiento abrumador. A pesar de ello, la gente suele creer que tener más opciones es mejor, equiparándolo con una mayor libertad. Ruiz concluye resaltando la importancia de activar el pensamiento crítico en un mundo hiperestimulante y lleno de opciones diversas para evitar el malestar y encontrar la felicidad en situaciones que deberían ser favorables. También proporciona ejemplos de cómo los niños pueden verse abrumados por la multitud de opciones y la necesidad de orientación de los padres a la hora de establecer límites. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza la importancia de ayudar a los niños a desarrollar habilidades de pensamiento crítico e introspección antes de tomar decisiones. Sugiere que antes de exponer a los niños a catálogos o anuncios que influyan en sus deseos, primero deberían aprender a identificar sus propias preferencias e intereses. Al realizar un sencillo ejercicio de reflexión sobre sus juguetes y juegos anteriores, los niños pueden analizar qué les gusta y qué tipo de juego prefieren. Ruiz cree que esta autoconciencia y pensamiento crítico deben fomentarse para evitar que las influencias externas del materialismo y el consumismo dominen los procesos de toma de decisiones de los niños. Enfatiza la necesidad de activar el interruptor del pensamiento crítico para guiar a las personas a través de sus elecciones, especialmente cuando se enfrentan a una plétora de opciones que pueden causar estrés, ansiedad e insatisfacción. Ruiz utiliza el ejemplo de su propia experiencia al comprar un televisor nuevo para ilustrar cómo las opciones abrumadoras pueden llevar al descontento con lo que ya se tiene. En última instancia, aboga por educar a las personas para que analicen sus necesidades, deficiencias y deseos, especialmente en momentos de confusión emocional o ansiedad, para tomar decisiones informadas y encontrar satisfacción en sus vidas. En este apartado, el autor comparte una experiencia personal en la que tuvo dificultades para elegir un televisor y se dio cuenta de la importancia del pensamiento crítico. Al sentirse abrumado por demasiada información y buscar la elección perfecta, el autor perdió días investigando y visitando tiendas. Finalmente, decidieron pedirle a un empleado de la tienda una recomendación basada en sus necesidades y presupuesto. Este sencillo enfoque les ayudó a identificar sus preferencias y, en última instancia, les llevó a realizar una compra satisfactoria. El autor subraya la importancia de activar el interruptor del pensamiento crítico y centrarse en las propias
necesidades en lugar de dejarse llevar por la abundancia de opciones y opiniones. Esta experiencia les enseñó a confiar en sus elecciones y a no insistir en las opciones descartadas, lo que les llevó a un proceso de toma de decisiones más eficiente. En este apartado, José Carlos Ruiz destaca dos tipos de personas a la hora de tomar decisiones: maximizadores y satisfactores. Los maximizadores se esfuerzan por alcanzar la perfección, analizan todas las opciones y buscan la mejor opción, pero muchas veces terminan sufriendo y arrepintiéndose de sus decisiones. Por otro lado, los satisfactores se contentan con opciones que satisfacen sus necesidades y son más fáciles de satisfacer. No buscan constantemente la mejor opción. Ruiz sostiene que el problema no radica solo en el modelo de elección sino también en la metodología utilizada por el sistema de consumo y la publicidad para hacer que las personas se sientan maximizadoras. La sociedad valora ser un consumidor inteligente, lo que lleva a las personas a presumir de sus elecciones. Esta mentalidad se extiende más allá del consumo y afecta a otros aspectos de la vida. En este apartado, el autor analiza la importancia de equilibrar el pensamiento racional con los factores emocionales al tomar decisiones importantes. Sugiere que cuando hay relativa igualdad entre las diferentes opciones y hemos identificado nuestras necesidades, puede ser beneficioso seguir nuestro corazón y elegir la opción que resuena con nosotros emocionalmente. El autor enfatiza la necesidad de evitar buscar la perfección y, en cambio, centrarnos en encontrar satisfacción emocional en nuestras elecciones. Da ejemplos como la elección de pareja o la compra de una casa, donde el apego emocional y la satisfacción pueden superar las consideraciones racionales. En última instancia, el autor aconseja a los oyentes que prioricen su bienestar emocional y sigan sus instintos en situaciones importantes de toma de decisiones. En este apartado, el autor analiza la importancia de incorporar las emociones en la toma de decisiones cuando tienen un impacto profundo en nuestras vidas. Enfatiza la necesidad de sentirnos bien con las decisiones que tomamos y cómo nuestra energía emocional puede contribuir a ello. Sin embargo, también reconoce la tendencia a priorizar tener razón en argumentos y discusiones, a menudo con el fin de mostrar superioridad retórica en lugar de buscar la verdad. La búsqueda de la verdad siempre ha sido un objetivo central en la filosofía y comprendernos a nosotros mismos y al mundo que cambia rápidamente en el que vivimos requiere un pensamiento crítico. El autor también destaca la complejidad del pensamiento y la toma de decisiones humanos, señalando que a pesar de los avances en el conocimiento sobre la mente humana, todavía no entendemos completamente cómo se forman los pensamientos o cómo se toman las decisiones irracionales. Enfatiza la singularidad del proceso de pensamiento de cada individuo, influenciado por la historia personal, las experiencias, el conocimiento y las emociones. El autor explora la idea de que los humanos son inherentemente contradictorios y paradójicos en sus acciones, citando filósofos como Michel de Montaigne, quienes reconocieron contradicciones en sus propias ideas y vidas. La autorreflexión y la autoconciencia se consideran cruciales para llevar una vida plena, y el autor sugiere que la fortuna no juega un papel importante en esta búsqueda. En última instancia, aprender a llevar una buena vida implica lidiar con contradicciones internas a diario. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza la importancia de aceptar la contradicción y la paradoja como aspectos inherentes a la naturaleza humana. Explica cómo los humanos a menudo idolatran ciertos modelos de vida o comportamiento, pero no hacen ningún esfuerzo por emularlos. Poseemos conocimiento de lo que debe cambiar dentro de nosotros mismos, los hábitos y rutinas que debemos adoptar para lograr nuestros objetivos, pero paradójicamente nos resistimos a tomar medidas. Ruiz destaca que esta naturaleza paradójica es lo que separa a los humanos de los robots, ya que los robots carecen de capacidad de contradicción. Sin embargo, sugiere que algunas personas han aprendido a navegar por sus contradicciones internas y a mantener coherencia en sus pensamientos, palabras y acciones. Al activar el pensamiento crítico, sostiene, podemos vivir con la lógica y evitar caer en estas contradicciones internas. Ruiz ejemplifica este concepto con la experiencia de las relaciones románticas, donde la pasión y el compromiso iniciales a menudo dan paso a un posible divorcio después de tener un hijo. Atribuye esto a nuestra naturaleza contradictoria, pero reconoce que comprender nuestras contradicciones puede ayudar a arrojar luz sobre cuestiones complejas. En este apartado, el autor analiza las paradojas de nuestra sociedad cuando se trata de ser padres y buscar la felicidad personal. Muchas parejas abordan la paternidad desde la perspectiva de su vida previa a la paternidad, donde tenían la libertad de centrarse en sí mismos y en sus relaciones. Sin embargo, tener un bebé trastoca por completo este estilo de vida, y las prioridades y la atención se desplazan hacia las necesidades del niño. A pesar de este cambio, muchos padres todavía quieren mantener su propia realización y felicidad personal. Desean una pareja amorosa y estable, pero también quieren explorar otras experiencias.
Quieren pasar tiempo con su familia, pero también centrarse en sus intereses profesionales y personales. Estos deseos y aspiraciones contradictorios revelan la naturaleza paradójica de nuestra sociedad, donde perseguimos placeres hedonistas pero también enfatizamos las medidas preventivas para un estilo de vida saludable. Comprender estas contradicciones y aceptarlas puede conducir a una mejor convivencia y a un enfoque de pensamiento más crítico. En este apartado, José Carlos Ruiz defiende la importancia de cultivar la duda como herramienta fundamental para el desarrollo personal. Sugiere que la duda debería enseñarse como materia obligatoria en las escuelas y en los procesos educativos, para contrarrestar la abrumadora cantidad de información y la era de la posverdad en la que vivimos. Con el auge de las redes sociales y el sensacionalismo, la verdad se vuelve confusa, y las emociones y creencias personales tienen más influencia sobre la opinión pública que los hechos objetivos. Ruiz expresa preocupación por la facilidad con la que podemos ser manipulados y sugiere que enseñar a niños y jóvenes a aceptar la duda puede conducir a una sociedad más equilibrada y resiliente. Al alentar a las personas a cuestionar, verificar y pensar críticamente, podemos combatir la manipulación y la desinformación que impregna nuestra cultura actual. En este apartado, el autor analiza el concepto de posverdad y cómo se está volviendo cada vez más frecuente en la sociedad. Explica que apelar al lado emocional de los humanos es más rentable que presentar la verdad, y se están desarrollando mecanismos e instrumentos para facilitar la difusión de la posverdad. El autor señala que la posverdad puede prosperar porque elimina el pensamiento crítico y aprovecha la hiperconectividad y las redes sociales. Menciona que las noticias y titulares con atractivo emocional se comparten millones de veces, y ejércitos de hackers financiados por intereses políticos y económicos inundan Internet con noticias falsas. El autor destaca la importancia de la duda y el pensamiento crítico en la lucha contra la posverdad, ya que una sociedad que no practica el pensamiento crítico se convierte en defensora de la posverdad. Concluye sugiriendo que aceptar la duda y tomarse el tiempo para pensar antes de reaccionar impulsivamente, conduciría a una sociedad más saludable y al resurgimiento de la autenticidad. El autor analiza el estado actual del pensamiento y la dificultad de aceptar la duda en una sociedad que valora las reacciones inmediatas y los juicios rápidos. Dudar requiere tiempo y reflexión, lo que a menudo se considera un desperdicio en un mundo acelerado. La presión de participar constantemente y comprometerse en todo, particularmente a través de las redes sociales, hace que sea difícil distanciarse y aceptar la duda. La duda es vista como un inconveniente y un obstáculo para la certeza y seguridad que queremos transmitir. El autor sostiene que la sociedad promueve una forma de pensar simplista y sin matices, facilitando la clasificación y simplificación de la realidad. Además, dudar significa reconocer que no tenemos todas las respuestas y que somos imperfectos, lo que va en contra del deseo de proyectar confianza y certeza. El miedo a parecer débil o inseguro en una sociedad que valora convicciones inquebrantables desalienta la duda. El autor también menciona el significado histórico del escepticismo y la importancia de adoptar una actitud escéptica para afrontar la vida cotidiana. El autor analiza el trabajo de Diógenes Laercio al recopilar testimonios sobre el antiguo filósofo griego, Pirrón de Elis. Menciona que hay pocos expertos en este tema en su país, pero Ramón Román Alcalá, profesor de filosofía especializado en el escepticismo griego antiguo, ha escrito un libro sobre Pirrón. Explora la idea de que Pirrón no escribió nada porque creía en la superioridad de la acción sobre las palabras y la teoría. Sugiere que el escepticismo de Pirrón se basó en la experiencia vivida más que en enseñanzas doctrinales. El autor también habla de cómo la exposición de Pirrón a diferentes culturas y formas de vida durante sus viajes con Alejandro Magno influyó en su escepticismo. Destaca que la filosofía de Pirrón debe manifestarse en acciones y no solo en pensamientos o palabras. El autor concluye discutiendo la importancia de la prudencia y el escepticismo como cualidades que distinguen a Pirrón y sus seguidores, destacando la necesidad de pensamiento crítico y discernimiento para afrontar los desafíos de la vida. En este apartado, el autor analiza la importancia de adoptar una actitud prudente en el siglo XXI. Ante el constante bombardeo de anuncios hiperbólicos sobre estilos de vida, enfatiza la necesidad de imperturbabilidad, o la capacidad de no verse afectado por cosas insignificantes, para evitar frustraciones y descontentos causados por modelos de vida poco realistas. El autor sugiere mantener una mentalidad tranquila y escéptica, evitando discusiones especulativas y opiniones que no contribuyan a un estado de ánimo pacífico. En un mundo de hiperestimulación y sobrecarga de información, aconsejan centrarse en lo verdaderamente importante y evitar preocupaciones y debates innecesarios. Practicando la tranquilidad y la serenidad se puede alcanzar la felicidad, tanto con los demás como con uno mismo. El autor concluye que el escepticismo es una actitud que conduce a una vida pacífica y contenta frente a las complejidades e incertidumbres de la existencia.
El autor analiza la importancia de suspender el juicio y no formar opiniones ni juicios para lograr la tranquilidad mental. Enfatiza la necesidad constante de discusión y debate en la sociedad actual, particularmente en las redes sociales, y cómo esto puede generar malestar e inquietud cuando las opiniones no se aceptan o reciben como se esperaba. El autor destaca las enseñanzas de la escuela de pensamiento escéptica, en particular del filósofo francés Michel de Montaigne, quien creía que la filosofía debería ser una forma de vida y que todo, incluso los aspectos más mundanos de la vida, debería observarse con una mentalidad crítica. Montaigne, conocido como el primer ensayista de la historia, optó por escribir sobre sí mismo y sus propias experiencias en lugar de profundizar en temas filosóficos o teológicos sistemáticos. Sus ensayos proporcionaron un enfoque más natural e identificable para comprender la condición humana. Montaigne reía en el uso de todas las herramientas disponibles para explorar y comprenderse a uno mismo, incluidas la razón y la experiencia. Destacó la importancia de analizar las propias experiencias y pensó que el conocimiento personal era más valioso que aprender de los demás. Incluso profundizó en temas poco convencionales, como el significado del pene en el concepto de masculinidad. Al utilizarse a sí mismo como sujeto de sus investigaciones y presentar sus ideas en un formato deconstruido, parecido a un ensayo, Ruiz creó un nuevo género de literatura llamado ensayo. Creía que aprender a pensar bien era esencial para llevar una buena vida y encontraba valioso explorar los asuntos cotidianos. Además, abordó el tema de la autoestima y cómo tendemos a ser demasiado críticos con nuestro cuerpo. Montaigne sugirió que aceptarnos a nosotros mismos y encontrar soluciones parciales para abordar las inseguridades físicas podría ayudar a aliviar los sentimientos de malestar y decepción. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza 3 factores que pueden hacernos sentir incómodos con nosotros mismos: nuestra apariencia física, la falta de aceptación de los demás y nuestra inteligencia. Explica que sentirnos incómodos con nosotros mismos a menudo se debe a que elegimos los modelos a seguir equivocados y nos comparamos con ellos. Ruiz sugiere que en lugar de buscar vidas extraordinarias, deberíamos prestar atención a las alegrías simples y la satisfacción de las actividades cotidianas. Sostiene que nuestra obsesión por la singularidad y el excepcionalismo puede afectar negativamente nuestra autoestima, provocando que devaluemos los aspectos ordinarios y repetitivos de la vida. En última instancia, Ruiz advierte contra el rechazo de la rutina y lo mundano, enfatizando la importancia de abrazar y encontrar la felicidad en lo ordinario. José Carlos Ruiz habla de la importancia de la rutina y de tomar el control de nuestras vidas. Destaca que ser arquitectos de nuestras propias rutinas puede traernos satisfacción, calma y tranquilidad. Explica que apreciar y valorar lo cotidiano y construir una vida diaria donde encontremos momentos de felicidad es crucial para recuperar la felicidad y aumentar la autoestima. También destaca la importancia de comprender y seleccionar los contextos adecuados para tener un sentido sólido de uno mismo en un mundo fluido. Ruiz comparte un experimento realizado en la Universidad de Oxford con bebés recién nacidos para ilustrar el impacto del control del contexto. Concluye enfatizando la necesidad de reconocer y analizar las circunstancias que nos rodean para abordarlas con equilibrio y comprensión. Comprender el contexto también es fundamental en filosofía, ya que nos ayuda a comprender cómo piensan los individuos, interpretan el mundo y desarrollan sus filosofías. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza la importancia de comprender el contexto en el que se desarrolló la filosofía de Nietzsche. Enfatiza que si bien el contexto nos ayuda a comprender mejor a una persona o una situación, no debe usarse como excusa para nuestros propios fracasos o malas decisiones. Ruiz sostiene que contextualizar es un hábito crucial que debe incorporarse sistemáticamente a nuestras vidas, permitiéndonos mirar más allá de nuestras propias perspectivas y sensibilidades. Sin embargo, reconoce que actualmente vivimos en un periodo desafiante de hiperindividualismo, donde la preocupación por uno mismo prima sobre todo lo demás, lo que nos dificulta considerar el contexto a la hora de tomar decisiones. Ruiz sugiere que para vivir una vida más equilibrada, debemos activar el interruptor del pensamiento crítico, teniendo en cuenta tanto nuestro propio contexto como los contextos más amplios que nos rodean. También menciona que en nuestra sociedad acelerada, donde se prioriza la gratificación instantánea, la paciencia, la reflexión y el análisis a menudo se descuidan, lo que dificulta nuestra capacidad de comprender el contexto. Para contrarrestar esto, Ruiz nos anima a aprender a pensar críticamente y con calma, dándonos cuenta de que hay más en la vida que la simple autogratificación instantánea. El autor analiza la vida y obra de José Ortega y Gasset, filósofo y escritor español. A pesar de ser reconocido como un pensador claro y perspicaz, el estilo de escritura de Ortega, accesible a un público más amplio, lo llevó a ser categorizado como ensayista en lugar de filósofo. Nació en Madrid en 1883 y creció en una familia de escritores y periodistas.
Las experiencias de Ortega como periodista y su testimonio de la guerra hispanoamericana influyeron en su perspectiva sobre España y su necesidad de regeneración. Fundó varias publicaciones y se involucró en política, pero su oposición a la dictadura de Primo de Rivera le obligó a exiliarse en varios países. El compromiso de Ortega con la sociedad y su lucha por la mejora se puede ver a través de sus contribuciones intelectuales y su involucramiento en el periodismo y la política. A pesar de enfrentarse al exilio en múltiples ocasiones, Ortega recibió reconocimiento en el extranjero, incluidos doctorados honoris causa de universidades de Glasgow y Marburg. En esta sección se analiza la importancia de comprender y abrazar nuestras circunstancias en relación con la filosofía de José Ortega y Gasset. Ortega creía que nuestra identidad y nuestro sentido de identidad están profundamente entrelazados con el contexto en el que existimos, incluidas las personas, los lugares y los eventos que nos rodean. Sostuvo que si ignoramos o falsificamos nuestras circunstancias, nos estamos falsificando a nosotros mismos. Al reconocer y aceptar nuestras circunstancias, podemos comprendernos y aceptarnos mejor a nosotros mismos. Esta noción de abrazar nuestras circunstancias es particularmente relevante en el mundo actual, donde prevalece el concepto de postureo. Además, permanecer conectados con nuestras raíces y orígenes es esencial para construir un sentido de identidad fuerte y auténtico. En última instancia, comprender nuestras circunstancias auténticas es crucial para comprender el mundo que nos rodea. El autor analiza la creciente importancia que le estamos dando al mundo virtual sobre el mundo real, a medida que la tecnología se integra más en nuestra vida diaria. Con el auge de los teléfonos inteligentes y nuestra creciente dependencia de Internet, estamos empezando a ver y comprender la vida a través de las pantallas. El tiempo dedicado a las interacciones sociales a través de pantallas a menudo supera las interacciones de la vida real, lo que supone un cambio significativo en nuestro mundo. El autor destaca que nuestras circunstancias han cambiado drásticamente debido a la globalización y la popularización de Internet, llevándonos a ver y experimentar el mundo a través de circunstancias virtuales que en ocasiones pueden incluso superar las circunstancias reales. Este cambio hacia circunstancias virtuales no solo complica nuestras vidas sino que también afecta nuestras relaciones personales y sociales, ya que tenemos que navegar entre el mundo real y el virtual. El autor enfatiza la importancia del pensamiento crítico y de ser conscientes de las consecuencias de sumergirnos demasiado en el mundo virtual, ya que puede tener efectos devastadores en la formación de nuestra identidad y pensamientos. Construir una identidad sólida y equilibrada en el siglo XXI se ha vuelto cada vez más desafiante debido a la duplicación de circunstancias, tanto reales como virtuales. José Carlos Ruiz analiza el conflicto entre vivir una vida real y plena versus estar inmerso en circunstancias virtuales. Él cree que estamos sufriendo voluntariamente al permitir que las circunstancias virtuales nos afecten significativamente en lugar de centrarnos en el mundo real. Además, destaca el desafío de navegar y convivir con las circunstancias virtuales de los demás. Ruiz enfatiza la importancia de pensar con perspectiva y considerar que los demás también tienen sus propias circunstancias que moldean sus perspectivas. Introduce la doctrina de la perspectiva de Ortega, que sugiere que diferentes individuos perciben el mismo paisaje de manera diferente en función de sus situaciones únicas. Sostiene que es crucial enriquecernos adoptando las perspectivas de los demás en lugar de centrarnos únicamente en nuestra propia voz y ego. Sin embargo, lamenta que la sociedad esté cada vez más obsesionada con sí misma y con su interior. José Carlos Ruiz analiza la importancia de escuchar diferentes perspectivas y tener la mente abierta para enriquecer nuestra comprensión de la realidad. Enfatiza que la realidad tiene múltiples perspectivas y, al comprenderlas, podemos volvernos más empáticos con los demás y con los acontecimientos que nos rodean. Ruiz sugiere cambiar las fuentes de información, interactuar con diferentes partidos políticos e interactuar con personas que piensan diferente a nosotros para ampliar nuestras perspectivas. Sostiene que abrazar diversos puntos de vista nos permite acercarnos a una comprensión más auténtica de la realidad y ampliar el alcance de nuestro pensamiento crítico. Sin embargo, señala que en el mundo virtual es fácil desenfocarse y desconectarse de la realidad sin que nadie lo señale. Esta falta de concentración contribuye a la confusión y desorientación que muchas personas experimentan en sus vidas, mientras luchan por definir metas y direcciones claras. Ruiz concluye destacando la necesidad de recuperar la claridad y el enfoque para orientarnos y encontrar plenitud en diversos aspectos de la vida. El autor analiza los desafíos que surgen a medida que avanzamos en tecnología y cubrimos nuestras necesidades básicas. A pesar de tener más conocimientos sobre las emociones, nos cuesta superar las dañinas. Disponemos de numerosas herramientas y comodidades que nos hacen la vida más fácil, pero muchas veces nos sentimos incómodos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Un problema que surge es la automatización de los puestos de trabajo.
donde casi el 50% de los trabajos actuales podrían ser realizados por robots. Sin embargo, es probable que el campo relacionado con la psique humana, como la psicología y la psiquiatría, tenga más demanda y se vuelva más resistente a la automatización. A medida que entramos en un periodo de incertidumbre, la fragilidad mental y emocional aumenta y existe una creciente necesidad de profesionales en estas áreas. Las máquinas no pueden reemplazar la comprensión humana cuando se trata de abordar problemas psicológicos y psiquiátricos. El autor también profundiza en el concepto de enfermedad mental, destacando que es un campo relativamente reciente y que el contexto social juega un papel a la hora de etiquetar determinadas condiciones como enfermedades. Algunos filósofos sostienen que no todos los diagnósticos psicológicos deberían clasificarse como enfermedades, ya que las normas y convenciones sociales influyen en lo que se considera anormal. El autor analiza el desarrollo de fobias y enfermedades mentales, específicamente ansiedad. Explica que si bien es normal sentirse incómodo o incómoda en determinadas situaciones, es importante diferenciar entre una emoción normal y una enfermedad mental. La ansiedad se describe como una enfermedad mental que afecta principalmente al mundo occidental desarrollado. Luego, el autor comparte su experiencia personal con ataques de ansiedad y cómo pudo encontrar alivio a corto plazo a través de la medicación, pero tuvo que confiar en el pensamiento crítico y el autoanálisis para encontrar una solución a largo plazo. El autor destaca el papel del perfeccionismo autoimpuesto como desencadenante de la ansiedad y la presión social, para luchar constantemente por la perfección en todos los aspectos de la vida. Cuestiona el origen de esta excesiva autoexigencia y sugiere que si bien es natural querer crecimiento y mejora personal, es importante distinguir entre la superación personal genuina y la noción social de perfección asociada con talentos o habilidades excepcionales. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza el concepto de virtud y cómo se adquiere a través del entrenamiento y desarrollo personal en lugar de habilidades innatas. Explica que según Aristóteles la virtud es un hábito que se adquiere mediante la práctica y, por tanto, todo el mundo tiene el potencial de acceder a él. La virtud se considera la adquisición de buenos hábitos, mientras que el vicio es la adquisición de malos hábitos. Aristóteles creía que la virtud está asociada al conocimiento no solo de uno mismo sino también de las circunstancias que lo rodean. La persona virtuosa es capaz de tomar decisiones basándose tanto en factores externos como internos. La doctrina de la virtud de Aristóteles a menudo se resume en la famosa frase de que la virtud se encuentra en el término medio, en el justo medio. Esto significa que se debe aplicar el sentido común, centrándose en uno mismo y evitando confiar en las opiniones y valoraciones de los demás. Aristóteles entendió que los extremos son lo opuesto a la virtud, ya que representan exceso o deficiencia. Por ejemplo, en las relaciones románticas, uno debe esforzarse por lograr un amor y una pasión equilibrados tanto por su pareja como por uno mismo. Ser virtuoso está directamente ligado a nuestra responsabilidad, ya que implica superarse y superar los vicios. El aspecto importante que hay que entender sobre la virtud es que depende únicamente de nosotros mismos y no depende del reconocimiento social. Mucha gente equipara erróneamente virtud con virtuosismo, y esta idea errónea puede provocar agotamiento y ansiedad al intentar alcanzar los estándares de éxito de la sociedad. Por lo tanto, es crucial encontrar nuestro propio punto medio en diversos aspectos de la vida para lograr el equilibrio y evitar el costo de la ansiedad. José Carlos Ruiz analiza el concepto de éxito y su impacto en nuestro bienestar mental. Explica que muchas personas asocian el éxito con el reconocimiento popular y los logros profesionales, lo que les lleva a vivir para el éxito. Sin embargo, esta mentalidad a menudo puede provocar trastornos mentales como depresión, ansiedad y tristeza. Ruiz sostiene que vivir una vida exitosa es en realidad más simple de lo que parece e involucra dos factores importantes. En primer lugar, aceptar que muchos factores de la vida están fuera de nuestro control y aprender a aceptarlos emocional y racionalmente es crucial para el éxito. En segundo lugar, debemos ser participantes activos en la definición de nuestra propia idea de éxito, en lugar de imitar o buscar la validación de los demás. Ruiz advierte contra la influencia de las presiones sociales y anima a las personas a analizarse a sí mismas y sus propios deseos para construir una vida plena. Destaca la importancia de la autenticidad y la autorreflexión a la hora de perseguir el éxito personal en lugar de seguir ciegamente los modelos de los demás. El autor Ruiz analiza la idea de buscar la validación y el reconocimiento de los demás, destacando cómo le da poder a sus opiniones y perspectivas. Se pregunta por qué alguien querría conscientemente darle a otra persona poder sobre sí mismo. Destaca el impacto de las redes sociales, donde las opiniones de conocidos virtuales pueden afectarnos mucho. Ruiz sugiere que las personas fuertes y equilibradas entienden que el reconocimiento de los demás es bueno, pero no se vuelven demasiado dependientes de él.
No permiten que los comentarios positivos definan su autoestima porque hacerlo también los hace vulnerables a juicios negativos. En cambio, sostiene que la fuente principal de reconocimiento debe venir desde dentro, reconociendo los propios esfuerzos, la mejora continua y la autorreflexión crítica. Ruiz reconoce la dificultad de no buscar la validación de sus seres queridos, pero cree que si son personas confiables sus opiniones pueden ser valiosas y constructivas. Alienta a considerar diferentes perspectivas para el crecimiento personal y el autoconocimiento. En este apartado, se analiza la importancia del reconocimiento social y cómo puede afectar la vida de una persona a través del ejemplo de Diógenes de Sinope, un filósofo que llevó una vida frugal y sencilla. A pesar de ser hijo de un banquero, Diógenes se convirtió en discípulo y posteriormente alumno de Antístenes en Atenas. Adoptó un estilo de vida minimalista, adquiriendo el apodo de Diógenes el perro debido a su materialismo ascético. Diógenes ganó fama y admiración en toda Grecia, hasta el punto de que incluso Alejandro Magno lo buscó. Cuando se le preguntó qué deseaba, Diógenes simplemente pidió que Alejandro que no le tapara la luz del sol, demostrando la creencia cínica de que nada material tiene valor. Diógenes vivía con posesiones mínimas, usaba su propia ropa como almohada y buscaba refugio donde podía. Las anécdotas de Diógenes viviendo en una jarra vacía y sus interacciones con Platón y otros muestran su escepticismo hacia las filosofías establecidas y su negativa a ajustarse a las expectativas de la sociedad. Sin embargo, Diógenes se mantuvo franco y crítico con la clase alta, cuestionando sus teorías y creencias. En este apartado, el autor analiza la filosofía de vida de Diógenes, un antiguo filósofo griego que ridiculizó lo absurdo del comportamiento humano. Diógenes creía que la mayoría de las personas están obsesionadas con las posesiones materiales y se enorgullecía de no necesitar nada, burlándose de quienes sí lo necesitaban. Vivió una vida sencilla y enfatizó la importancia de la sencillez y el minimalismo. A pesar de su estilo de vida poco convencional, Diógenes fue admirado por la coherencia entre sus pensamientos y acciones. Sirve como modelo a seguir para el pensamiento crítico y para vivir una vida significativa. El autor concluye sugiriendo que podemos aprender de Diógenes a priorizar las cosas que realmente importan en la vida y a luchar por la simplicidad y la independencia. En este apartado, el libro analiza los mensajes de Diógenes, conocido como el padre del cinismo, criticando a las personas que priorizan sus sueños sobre su realidad. Señala que en la era actual de dominio de las emociones, los vídeos motivacionales y los entrenadores emocionales se centran en fomentar sueños e ilusiones en lugar de enseñar pensamiento crítico y centrarse en la realidad inmediata. El libro también menciona comportamientos poco convencionales de Diógenes, como masturbarse públicamente y comportarse como un perro, para enfatizar la necesidad de naturalidad al hablar de sexualidad. Destaca la indiferencia de Diógenes hacia el reconocimiento y la aprobación social, ya que vivía según sus propios principios sin buscar la validación de los demás. A pesar de ello, obtuvo reconocimiento y su legado llegó a los libros de historia. José Carlos Ruiz analiza la importancia del reconocimiento en nuestras vidas y los peligros potenciales de buscar fama y popularidad. Destaca que el reconocimiento no debe ser el objetivo final porque no podemos controlar lo que otros consideran importante. En cambio, sugiere ser fiel a uno mismo, tener confianza en las propias capacidades y perseverar con determinación como el mejor método para la aceptación. Ruiz también destaca el ejemplo de Diógenes, quien desafió las convenciones sociales de su época y recibió tanto críticas como admiración. Al ejercer una crítica constructiva y ser coherente con sus creencias, Diógenes se ganó el respeto y demostró que eran posibles formas alternativas de afrontar la vida. Ruiz concluye reconociendo que si bien la aceptación es una necesidad humana fundamental, el verdadero reconocimiento debe provenir de aquellos que genuinamente nos aprecian y valoran, y debe basarse en relaciones claras y transparentes en lugar de una necesidad constante de validación. José Carlos Ruiz analiza la importancia de recibir comentarios francos y positivos durante el proceso de crecimiento y maduración. Enfatiza que la baja autoestima puede ser perjudicial para la educación y la felicidad de una persona y, a menudo, se debe a que no reciben reconocimiento y refuerzo de personas importantes en sus vidas. Ruiz cree que el reconocimiento y la aceptación genuinos son cruciales para la formación de una personalidad equilibrada. También señala que si bien la aceptación no implica necesariamente un juicio moral, el reconocimiento tiene un valor más alto ya que significa tanto aceptación como evaluación positiva. En la era hipermoderna actual, donde prevalecen el individualismo y los límites personales, encontrar reconocimiento se ha vuelto más complicado debido a la diversificación de perspectivas y la ampliación de las convenciones sociales. Ruiz señala que es un desafío ser reconocido en áreas como la estética, ya que existe una amplia gama de estilos y preferencias personales. En última instancia,
Sugiere que ser impopular por las elecciones de moda es casi imposible en una sociedad que adopta normas estéticas flexibles. El autor analiza la complejidad de ser popular o reconocido por el estilo en las grandes ciudades, ya que las preferencias estéticas varían y pueden ser vistas como admirables o censurables dependiendo del individuo. El autor señala que con el acceso fácil e inmediato a las redes sociales, sorprende la rapidez con la que se pueden encontrar opiniones a favor o en contra de cualquier idea. Ser desagradable para alguien puede verse como un síntoma de notoriedad, ya que significa que has destacado de alguna manera, pero también genera un rechazo social casi inevitable por parte de quienes te encuentran desagradable. El autor advierte sobre los peligros del pensamiento rígido y de las visiones binarias de algunos individuos, conocidos como maniqueos radicales. Estas personas ven el mundo en blanco y negro, dividiéndolo entre quienes están con ellos y quienes están en contra de ellos. El autor llama a esto la falacia de la negación, ya que estos individuos interpretan el silencio o la indiferencia hacia las alternativas opuestas como una negación. Usando un ejemplo personal, el autor relata cómo fue criticado por no incluir más personajes femeninos en su libro, a lo que explica que se centraban en los temas que se trataban, más que en el género de los personajes. El autor aborda la cuestión de las cuotas y la acusación de perpetuar el mito del patriarcado, destacando una vez más la falacia de la negación. José Carlos Ruiz analiza la tendencia que tenemos los humanos a ser intolerantes y rígidos cuando se trata de ciertos temas que les apasionan o les interesan. Destaca cómo las personas muchas veces buscan validación y reconocimiento en estas áreas, mientras se ignora o se falta el respeto a otros que tienen creencias diferentes. Para evitar generar antipatía, es importante evaluar y comprender a la persona con la que estamos hablando, teniendo en cuenta sus actitudes, contexto, cultura y forma de expresarse. Al hacerlo, potencialmente podemos convertir la animosidad en admiración. Ruiz también introduce el concepto de mayéutica, un método empleado por Sócrates para entablar un diálogo inteligente sin atacar directamente las creencias de los demás. Este método implica hacer preguntas que inviten a la reflexión para fomentar la autorreflexión y el pensamiento más profundo. Sócrates, conocido por su apariencia física y sus incesantes cuestionamientos, fue un filósofo muy influyente cuyas enseñanzas fueron transmitidas por sus estudiantes y seguidores. En este apartado, se exploran los orígenes de la filosofía y su impacto en Sócrates. A Arquelao, un filósofo de la antigua Grecia, se le atribuye haber traído la filosofía natural a Atenas y haber despertado la curiosidad de Sócrates por la filosofía y las cuestiones morales. A diferencia de otros filósofos de la época, Sócrates se centró en cuestiones morales y políticas más que en el mundo natural. Participó en discusiones filosóficas abiertamente en lugares públicos, con personas de todos los ámbitos de la vida. A pesar de su apariencia descuidada y su olor ofensivo, Sócrates poseía un carisma que atraía a muchos jóvenes atenienses, incluidos los de familias influyentes. Sin embargo, sus problemas comenzaron cuando un discípulo suyo acudió al oráculo de Delfos y recibió la profecía de que Sócrates era el hombre más sabio de Grecia. Esta fama y reconocimiento, junto con la costumbre de Sócrates de desafiar a los poderosos para resaltar el verdadero poder del conocimiento, provocaron envidia y acusaciones de corrupción e impiedad de la juventud ateniense. Al final, la combinación de celos, ignorancia y su negativa a mostrar remordimiento durante el juicio dieron como resultado que Sócrates fuera condenado a muerte. El libro analiza las creencias de Sócrates y el contraste entre él y los sofistas de su tiempo. Sócrates creía en enseñar a las personas a pensar y cuestionar las cosas correctamente, considerando el cuestionamiento como el primer paso hacia el discernimiento y el conocimiento. Creía que el conocimiento era accesible a la mayoría y que uno podía acercarse a la verdad buscándola. Por otro lado, los sofistas eran relativistas que creían que la verdad era subjetiva y dependía de intereses y circunstancias personales. Eran hábiles autores que viajaban de ciudad en ciudad enseñando y aprovechando sus habilidades. Sócrates los veía como charlatanes que corrompían la educación para su propio beneficio. Irónicamente, el propio Sócrates enfrentó acusaciones de corromper a la juventud y desafiar las normas sociales, lo que llevó a su condena a muerte. El libro explora cómo cuestionar y desafiar el status quo puede verse como una amenaza para quienes están en el poder, ya que socava su autoridad. Aquí se analiza el método de la mayéutica socrática, que se basa en hacer preguntas para ayudar a las personas a generar sus propias ideas y verdades. La mayéutica, derivada de la palabra griega que significa partera, implica el uso de preguntas para inducir la búsqueda de conocimiento y descubrir creencias falsas. Al desafiar las nociones comúnmente aceptadas y encontrar excepciones, las personas pueden mejorar su nivel de comprensión y acercarse a la verdad. Este método, ejemplificado en los diálogos de Platón con Sócrates, fomenta el pensamiento crítico y permite el crecimiento personal.
Es especialmente útil para combatir la antipatía y fomentar la empatía promoviendo el diálogo y la comprensión en lugar de atacar opiniones contrarias. José Carlos Ruiz analiza el concepto de utilizar la mayéutica, un método socrático de cuestionamiento, para cambiar la perspectiva o las creencias de alguien. Explica que tratar de argumentar y presentar pruebas para convencer a alguien de que acepte una idea contraria, suele ser ineficaz, especialmente si está emocionalmente comprometido con sus creencias. En cambio, Ruiz sugiere utilizar preguntas guiadas para provocar dudas sobre sus propias ideas, pidiéndoles que expliquen los orígenes y las justificaciones de sus creencias. Al plantar la semilla de la duda, es más productivo y eficiente permitir que los individuos alcancen su propia verdad sin confrontación. Ruiz enfatiza la importancia de mostrar interés genuino en las ideas de los demás, hacer preguntas perspicaces y facilitar su viaje hacia la búsqueda de su propia verdad. Al hacerlo, no solo podemos ayudarlos en su búsqueda de la verdad, sino también ganar su reconocimiento y evitar la hostilidad. Además, Ruiz analiza cómo la necesidad de reconocimiento social y admiración por nuestra forma de vida elegida puede obstaculizar la activación del pensamiento crítico. Advierte contra la búsqueda de validación y, en cambio, anima a valorar nuestros propios proyectos de vida y filosofías, en lugar de buscar aceptación externa. El autor analiza la importancia que se otorga a los logros profesionales y el estatus en la sociedad, a menudo a expensas de las cualidades y relaciones personales. Comparte una anécdota sobre personas que parecen ricas pero buscan financiación a largo plazo para coches caros, y evitan gastar en extras, ya que su imagen social es crucial para ellos. El autor enfatiza que definir a alguien únicamente por su ocupación no solo es snob sino que también afecta la forma en que los individuos se perciben a sí mismos. Sugiere que en lugar de centrarse únicamente en los logros profesionales, sería beneficioso priorizar los aspectos y las relaciones personales a la hora de evaluar a los demás y a nosotros mismos. El autor concluye destacando el amor incondicional y la aceptación de los padres, que valoran a las personas por lo que son más que por su trabajo o estatus social, lo que constituye un excelente ejemplo de antiesnovismo. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza el tema de categorizar y encasillar a las personas basándose en datos limitados, enfatizando la necesidad de tener una mente más abierta y comprender la complejidad de los individuos. Sostiene que reducir el conocimiento de alguien a un par de datos es injusto y poco realista. Luego pasa a hablar de la cambiante percepción del trabajo en el siglo XXI, donde la realización personal y la felicidad se asocian cada vez más a la propia profesión. Critica la presión por encontrar la pasión y la realización únicamente a través del trabajo, argumentando que esta noción ha generado ansiedad e insatisfacción. Destaca la perspectiva histórica que priorizó asegurar las necesidades básicas antes de dedicarse a otras actividades como la filosofía, sugiriendo que el trabajo debería servir principalmente como un medio de sustento y no como la única fuente de significado personal. El autor analiza el cambio en la mentalidad social hacia el trabajo, donde se ha convertido en el aspecto central de nuestra identidad y la clave para la realización y la felicidad. Sin embargo, el autor señala que esta creencia es engañosa, ya que solo una minoría de personas tiene realmente la oportunidad de trabajar en sus pasiones. Históricamente, el trabajo era visto como una carga y el objetivo de la vida era el ocio y el tiempo libre. El concepto de trabajo asociado con la realización y el crecimiento personal es un desarrollo relativamente reciente, influenciado por el periodo del Renacimiento y el éxito de los artistas que perseguían sus pasiones. Sin embargo, el autor subraya que estos casos son excepciones y que, para la mayoría de las personas, el trabajo sigue siendo visto como una obligación sin mucha satisfacción o recompensa más allá de un sueldo. El autor cuestiona de dónde viene la noción de que el trabajo dignifica a una persona, considerando su connotación histórica como castigo o esclavitud. El libro analiza la evolución de la percepción del trabajo, comenzando con Martín Lutero y su creencia de que todos los tipos de trabajo eran igualmente valiosos a los ojos de Dios. Esta idea fue revitalizada posteriormente por el protestantismo, que dignificó todo tipo de trabajo. Karl Marx también jugó un papel en la configuración de la percepción del trabajo, enfatizando la alienación del trabajador y la falta de creatividad y libertad dentro de un sistema capitalista. A principios del siglo XX, el concepto de trabajo duro se convirtió en un fetiche social, vinculando valores como la honestidad y la calidad personal a la actitud hacia el trabajo. El sueño americano reforzó aún más la idea de que trabajar duro podría conducir al éxito. La discusión también menciona el uso de pruebas de personalidad, como la prueba Briggs-Myers, para relacionar los talentos y temperamentos de los individuos con los trabajos adecuados. En este apartado, el autor analiza cómo se utilizan las pruebas de personalidad para encontrar la felicidad y la realización personal en el trabajo, en lugar de centrarse en el dinero como fuente de inspiración o motivación.
La idea es que encontrar el trabajo adecuado que se alinee con la personalidad de uno puede conducir a un mejor estilo de vida y a una felicidad general. Sin embargo, el autor cuestiona la idea de que trabajar duro y encontrar el trabajo ideal conducirá inevitablemente al éxito financiero. Advierte contra la idea de que la pasión por el trabajo y el dinero son los elementos clave para lograr el sueño americano, y utilizan ejemplos como Steve Jobs y Bill Gates para ilustrar esta filosofía. El autor también explora el concepto de meritocracia y cómo ha influido sutilmente en nuestra percepción de ciertos roles y su estatus y remuneración asociados. Menciona el surgimiento del coaching, tanto en el mundo empresarial como forma de motivación individual, destacando los potenciales beneficios para la productividad y el crecimiento personal. Sin embargo, insta a tener precaución al abrazar estos sueños e ideales sin un pensamiento crítico. José Carlos Ruiz analiza los efectos dañinos de los mensajes motivacionales que alientan el esfuerzo constante y la búsqueda de sueños. Sostiene que estos mensajes pueden ser perjudiciales para el desarrollo de una personalidad equilibrada y pueden generar expectativas poco realistas y decepciones. Ruiz critica la idea de meritocracia e igualdad de oportunidades, señalando que los individuos no nacen en las mismas circunstancias y por tanto no tienen las mismas oportunidades. Enfatiza la importancia del pensamiento crítico y la autoconciencia para resistir estos mensajes y encontrar la felicidad en la vida que tenemos, en lugar de luchar constantemente por un estatus social más alto. Además, Ruiz cuestiona la antigua creencia de que el trabajo dignifica a una persona, citando mitos antiguos que resaltan la necesidad del trabajo pero también reconocen el valor del ocio. El libro analiza la creencia griega antigua en el valor del trabajo duro y la asociación del trabajo con el estatus social y la aprobación. Las palabras de Hesiodo sugieren que a través del trabajo se puede ser admirado y envidiado, y que la riqueza va acompañada de la grandeza y la gloria. El libro también menciona el elogio del trabajo de Homero en su himno a Hefesto, reconociendo el progreso y la mejora logrados por un trabajo espléndido. Destaca además la historia de Hefesto, quien, a pesar de ser deforme y feo, logró el éxito e incluso se casó con la bella diosa Afrodita gracias a sus habilidades como herrero. El mensaje transmitido es que el estatus social alcanzado mediante el trabajo duro puede conducir a la satisfacción de los deseos, incluido el amor. Esta creencia en la meritocracia de la sociedad ha persistido a lo largo de la historia, aunque también puede conducir a suposiciones perjudiciales sobre las circunstancias de quienes se encuentran en la parte inferior de la escala social. Por lo tanto, el libro enfatiza la importancia del pensamiento crítico para reconocer la complejidad de situaciones individuales y estructuras sociales. El autor analiza los factores que influyen en la movilidad social y el éxito, destacando que la perseverancia y el talento por sí solos no son suficientes. Sostiene que factores como las conexiones, la educación y la suerte también desempeñan un papel importante. El autor también aborda el elitismo y el esnobismo en el mundo de la filosofía, criticando el enfoque académico que prioriza la teoría y excluye al público en general. Contrasta esto con filósofos como Ortega y Gasset y Sócrates, que valoraban la claridad y el compromiso con la gente común. El autor concluye destacando la importancia de que la filosofía sea útil y accesible a la sociedad. El libro analiza cómo los símbolos de estatus económico que solían definir la clase social se han vuelto más relajados y borrosos. Los coches de lujo están siendo sustituidos por coches ecológicos de gama media. La moda de alta gama está siendo sustituida por ropa informal y los relojes caros han perdido su significado. La aparición de nuevos individuos ricos que restan importancia a su riqueza en público crea una falsa sensación de igualdad. Es irónico que el teléfono móvil más reconocido del mundo, el iPhone, sea utilizado tanto por celebridades como por personas de clases sociales más bajas, lo que refuerza aún más la creencia de que el éxito social y empresarial es alcanzable para cualquiera. El sistema nos inyecta hábilmente el virus de la esperanza a través de mensajes e imágenes de los medios, haciéndonos creer que podemos alcanzar el mismo nivel de éxito. El autor también menciona cómo, históricamente, la movilidad social era limitada y los mecanismos para lograrla eran claros, lo que llevó a las personas a centrarse en otros aspectos de la vida, como la salud y las relaciones. Sin embargo, en el siglo XXI, con la globalización, se nos hace creer que la movilidad social es posible porque somos testigos de cómo otros la logran, aunque nuestro conocimiento de esas personas exitosas sea a menudo superficial. El autor señala que el sistema ha demonizado con éxito a la clase trabajadora, haciendo que la gente sea reacia a identificarse como tal y, en cambio, se esfuerce por ser vista como clase media. Percibirse a uno mismo como clase media da un sentido de autoestima, ya que significa no estar en la parte inferior de la escala social, y también ofrece una mayor posibilidad de movilidad ascendente.
Muchos de los que se perciben a sí mismos como de clase media según sus niveles de ingresos son en realidad personas de bajos ingresos, pero rechazan la etiqueta de bajos ingresos y aspiran a mejorar su estatus. Este autoengaño conduce a colocar esperanzas y aspiraciones en el estatus social, perpetuando en última instancia el mensaje del sistema de lograr el éxito. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza los peligros de las falsas esperanzas y los sentimientos de envidia que pueden surgir cuando no activamos el pensamiento crítico. Destaca cómo la sociedad promueve historias de éxito de personas que han alcanzado una gran riqueza y estatus, creando una percepción falsa de que cualquiera puede ascender fácilmente en la escala social. Sin embargo, esto a menudo conduce a decepción y sentimientos de insuficiencia cuando la realidad se impone y las personas se dan cuenta de que lograr ese éxito es muy poco probable. El lenguaje que utilizamos también ha cambiado, y términos como perdedor se están volviendo más frecuentes. Ruiz enfatiza que el pensamiento crítico es esencial para combatir estas presiones y manipulaciones sociales, ya que nos permite cuestionar y analizar las narrativas que se nos presentan. También advierte contra la emoción destructiva de la envidia, que surge cuando negamos la felicidad y el éxito de los demás mientras nos esforzamos por poseer lo que tienen. En general, activar el pensamiento crítico y evitar los sentimientos de envidia es crucial para mantener una vida sensata y plena. José Carlos Ruiz analiza los efectos perjudiciales de la envidia en la naturaleza humana. Sostiene que la falsa idea del igualitarismo ha aumentado exponencialmente el sentimiento de envidia entre los individuos. Figuras sociales como Steve Jobs y Mark Zuckerberg contribuyeron involuntariamente a esto al presentarse en público como personas comunes, vistiendo de manera informal y usando ropa común y corriente. Ruiz se refiere a Bertrand Russell, quien creía que la envidia no existía entre clases sociales cuando las jerarquías estaban fijadas. Sin embargo, Ruiz reconoce que no debemos volver a compartimentos sociales rígidos, sino activar el pensamiento crítico al observar a multimillonarios y personas exitosas que se presentan como gente común y corriente. Russell también señaló que la envidia es la característica más lamentable de la naturaleza humana, ya que causa infelicidad y el deseo de dañar a los demás. Ruiz conecta esta noción con las alarmantes estadísticas de tasas de suicidio en los países desarrollados, sugiriendo que hay una falla en nuestros procesos de educación moral y personal que lleva a las personas a sentirse insatisfechas y desesperadas a pesar de tener cubiertas sus necesidades básicas. Con la llegada de las redes sociales y la globalización, la envidia ha adquirido una nueva forma, envidia 3.0. La gente ahora tiene un grupo más grande de personas con quienes compararse, y las plataformas de redes sociales como Facebook a menudo presentan una realidad distorsionada, mostrando solo los mejores momentos y creando una sensación de fracaso cuando la propia vida no está a la altura. Ruiz enfatiza la necesidad de un pensamiento crítico constante para contrarrestar estos efectos dañinos sobre nuestra felicidad y estabilidad emocional. José Carlos Ruiz analiza el impacto negativo de Instagram en la salud mental de los jóvenes, citando la ansiedad y la depresión como posibles consecuencias. Explica que las plataformas de redes sociales como Instagram a menudo generan sentimientos de envidia e insatisfacción, ya que los usuarios solo muestran sus vidas idealizadas. Destaca la importancia de desarrollar una mentalidad crítica en el uso de estas plataformas y ser conscientes de que lo que se muestra es virtual y no una representación fiel de la realidad. Ruiz distingue entre dos tipos de envidia: la envidia sana, que motiva a los individuos a esforzarse por alcanzar sus propios objetivos, y la envidia enfermiza, que surge cuando alguien desea algo que ve en los demás sin una aspiración previa. Concluye que, si bien la envidia saludable puede conducir al crecimiento personal, no siempre genera los niveles esperados de felicidad y satisfacción. El autor analiza el concepto de envidia malsana y cómo puede envenenar a una persona desde dentro. La envidia enfermiza surge cuando uno cree que los demás no merecen sus logros, posesiones o la vida que llevan. Surge de la percepción de que el equilibrio entre esfuerzo, mérito y recompensa se ha inclinado injustamente hacia aquellos que se consideran indignos. Este tipo de envidia se caracteriza por el deseo de que los demás sean despojados de sus logros y posesiones, así como por el anhelo de la suerte que creen que otros han tenido. Esta envidia tóxica se centra en quitarles a los demás en lugar de en el crecimiento personal, lo que lleva a mayores niveles de insatisfacción. El autor también menciona el poder de las imágenes y las pantallas, particularmente a través de plataformas de redes sociales como Facebook e Instagram, y cómo contribuyen a amplificar la envidia. Con la invasión de las pantallas en nuestra vida diaria, no ha habido la correspondiente preparación mental sobre cómo utilizarlas correctamente. Se enfatiza la importancia de la educación visual para discernir el lenguaje y las intenciones de los diferentes tipos de pantallas, ya que la falta de dicha educación ha resultado en un analfabetismo visual que puede tener consecuencias negativas, como el aumento de las tasas de trastornos alimentarios. En definitiva,
El autor destaca la necesidad de una educación y concienciación crítica a la hora de interactuar con las pantallas para mitigar el impacto negativo que pueden tener en las personas. José Carlos Ruiz analiza el poder de las imágenes y cómo pueden afectar nuestras emociones y nuestro bienestar mental. Explica que las imágenes, especialmente las de las redes sociales, pueden penetrar en nuestro cerebro sin resistencia, evitando cualquier filtro que nos permita analizarlas críticamente. Esto puede provocar sentimientos de depresión, insatisfacción y envidia cuando nos comparamos con las vidas retocadas e idealizadas retratadas en estas imágenes. Ruiz pone el ejemplo del país de Bután, conocido por sus altos niveles de felicidad hasta la introducción de la televisión y las imágenes virtuales. La repentina afluencia de pantallas e imágenes trastocó su forma de vida tradicional y provocó una disminución de sus niveles de felicidad. Destaca la importancia de centrarnos en nosotros mismos y en los aspectos positivos de nuestra propia vida, en lugar de compararnos constantemente con los demás, como forma de contrarrestar los efectos negativos de la envidia. En este apartado, José Carlos Ruiz enfatiza la importancia de evitar comparaciones y centrarse en uno mismo para encontrar la felicidad. Explica que el hábito de compararse con los demás puede ser problemático y conducir a una vida infeliz. En cambio, sugiere admirar a los demás y minimizar la envidia como solución a este sentimiento destructivo. Ruiz también analiza la necesidad de priorizar y reducir las exigencias que nos imponemos a nosotros mismos, ya que luchar constantemente por la perfección puede conducirnos a la infelicidad. Alienta un cambio de perspectiva hacia la autoaceptación y la búsqueda de satisfacción en lo que ya se posee. En última instancia, sostiene que activar el pensamiento crítico y el pensamiento positivo puede conducir a una vida más feliz y plena. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza la solución de Bertrand Russell para las personas absortas en sí mismas y en su propia infelicidad. Russell propone que una forma de aliviar esto es desviar la atención hacia el mundo externo y lejos de uno mismo. Sostiene que la autodesaprobación y la infelicidad a menudo surgen de que los individuos son demasiado autoexigentes y se comparan constantemente con una versión idealizada de sí mismos. Al centrarse en objetos externos, el estado del mundo, diferentes áreas del conocimiento y personas por las que uno siente afecto, la atención se desvía de la autocrítica y se dirige hacia actividades significativas. Ruiz destaca la importancia del pensamiento crítico como mecanismo de defensa contra ideales tóxicos que muchas veces son perpetuados por los medios, las noticias y las redes sociales. Además, aborda el peligro de proyectar las expectativas propias en los demás y el impacto negativo que puede tener en las relaciones, enfatizando la necesidad de comprender y respetar las diferentes perspectivas y prioridades. El autor analiza cómo las personas pueden evitar juzgar a los demás según sus propios estándares, ya que esto puede generar negatividad y rechazo hacia quienes no comparten su visión del trabajo. Menciona que algunas personas que no están interesadas en su trabajo pueden intentar evadir sus responsabilidades y cargar a otros con sus tareas. Estos individuos, que carecen de automotivación y tratan de escapar del trabajo, muchas veces acaban juzgando a otros que se dedican de lleno a su trabajo. El autor destaca que es importante encontrar un punto medio y evitar compararnos con los demás, manteniendo activas nuestras habilidades de pensamiento crítico. Enfatiza que cada uno tiene una filosofía de vida y prioridades diferentes, y no nos corresponde imponer nuestros puntos de vista a los demás. En cambio, deberíamos respetar las diferentes perspectivas siempre que no sean perjudiciales para nadie. El autor también aborda el tema de la fragilidad emocional, afirmando la importancia de estar preparados para afrontar los momentos de amargura y desesperación en la vida. Explica que, si bien el dolor físico suele controlarse con avances médicos, el dolor emocional es más difícil de manejar. Las personas están cada vez menos preparadas para afrontar el sufrimiento emocional, lo que genera miedos y obstáculos irracionales. José Carlos Ruiz analiza el énfasis actual en la educación emocional y la creciente tendencia de los enfoques basados en terapia. Destaca cómo la sociedad exige soluciones rápidas y sin esfuerzo, favoreciendo las experiencias emocionales sobre el pensamiento racional. Sin embargo, señala que este enfoque en las emociones placenteras descuida las negativas, como la frustración o el enojo, lo que resulta en un déficit educativo. Sugiere que debido a que no nos enseñaron cómo manejar la adversidad, a menudo sufrimos innecesariamente y magnificamos nuestros problemas. Ruiz también contrasta esta obsesión emocional con las generaciones anteriores, que aceptaron su realidad y buscaron la felicidad dentro de sus limitaciones. Cuestiona la necesidad de esta tendencia emocional en la educación, como si nunca antes se hubieran abordado las emociones, y destaca la importancia de un enfoque más equilibrado de las emociones. En este apartado, analiza la tendencia actual de centrarse en la felicidad y satisfacción de los niños en la educación. Sostiene que si bien es importante cultivar emociones positivas y comodidad en el aprendizaje,
Es igualmente importante preparar a los niños para las realidades de la vida, incluidos el sufrimiento y las dificultades. Enfatiza la necesidad de educar para la resiliencia y el pensamiento crítico, reconociendo que el miedo es parte de la vida y que existen diferentes tipos de miedos que experimentan los individuos. Ruiz también destaca el poder del miedo en la política y la sociedad, señalando cómo puede usarse para manipular y controlar. Sugiere que comprender y distinguir entre los miedos individuales y colectivos es crucial, ya que hay momentos en que el miedo puede explotarse para incitar al pánico. En general, Ruiz fomenta un enfoque equilibrado de la educación que prepara a los niños tanto para las alegrías como para los desafíos de la vida. El libro analiza el concepto de miedo y su impacto en el comportamiento humano. Explora la idea de que el miedo impulsa a los individuos a buscar seguridad y formar contratos sociales, incluso si eso significa sacrificar ciertas libertades. También se destaca el miedo al terrorismo y su capacidad para aislar y crear desconfianza entre las personas. El filósofo sugiere que para combatir el miedo, los individuos deberían priorizar la apertura y la conexión con los demás, en lugar de aislarse. Además, la sección menciona las antiguas escuelas helenísticas y su objetivo de brindar tranquilidad y serenidad a las personas en tiempos de crisis. Estas escuelas buscaban promover las virtudes éticas como forma de vida y fueron establecidas por personas que navegaban entre las culturas oriental y occidental. En este apartado, el autor analiza las similitudes entre el periodo actual de incertidumbre y la época de los antiguos griegos y romanos, así como las escuelas helenísticas surgieron como respuesta a una sociedad cambiante y tumultuosa. Hoy nos enfrentamos a una sensación de desorientación e hiperestimulación. El autor señala el auge de prácticas como el yoga, el mindfulness y la meditación, así como la popularidad de los libros de autoayuda, como reflejo de la necesidad de serenidad e introspección en estos tiempos confusos. A pesar de la abundancia de terapias y recursos de autoayuda, las personas todavía se sienten cada vez más perdidas e insatisfechas, y la depresión se está convirtiendo en un problema frecuente. El autor identifica los desafíos del hiperindividualismo, la adicción a la novedad y la percepción acelerada del tiempo como obstáculos para encontrar la felicidad y construir una identidad sólida frente a los cambios sociales. La necesidad de orientación y reflexión se vuelve crucial en estos tiempos de incertidumbre. En este apartado, el autor analiza cómo la abundancia de opciones y los diferentes criterios para una buena vida en la sociedad actual pueden conducir a la insatisfacción y la desilusión. Si bien la apertura permite a los individuos encontrar formas de realizar sus aspiraciones y proyectos, la falta de un análisis crítico de estas opciones puede dar lugar a modelos de vida en constante cambio y a una búsqueda constante del ideal. El autor introduce la filosofía del estoicismo como una forma de tomar el control de la vida y las emociones, enfatizando la importancia de la serenidad y el autocontrol. El estoicismo, que ha influido en diversas tradiciones religiosas y filosóficas, ofrece herramientas para gestionar momentos de pánico, desesperación e ira, al tiempo que promueve una sensación de calma. José Carlos Ruiz analiza la filosofía estoica y cómo puede ser útil para ayudarnos a atravesar situaciones difíciles y equilibrar nuestras emociones. Explica que si bien es común buscar consuelo y aliento en los seres queridos cuando te sientes triste, los estoicos creen que esto en realidad empeora la situación. Abogan por afrontar la tristeza de frente en lugar de esconderse detrás de la esperanza de que el tiempo la haga desaparecer. Los estoicos creen que consolar con esperanza actúa como un sedante emocional, adormeciendo el dolor e impidiendo el crecimiento personal. En cambio, alientan a las personas a tomar el control de sus vidas y ser plenamente conscientes de sus emociones. El estoicismo tiene como objetivo preparar a las personas para afrontar la adversidad y enseña que somos más fuertes de lo que pensamos. La filosofía enfatiza vivir en el momento presente y no insistir en lo que está fuera de nuestro control. Los estoicos aconsejan un entrenamiento ocasional para estar preparados para catástrofes o acontecimientos negativos, como vestirse con ropas andrajosas, dormir en el suelo o ayunar. Si bien estas prácticas pueden parecer extremas, sirven para poner a prueba nuestra capacidad de vivir sin las comodidades modernas y de apreciar lo que tenemos. Los estoicos creen que las posesiones materiales no son necesarias para una vida feliz y que es vital tenerla actitud mental y la resiliencia para afrontar las dificultades de forma activa. En general, la filosofía estoica no se trata de resignación sino de un enfoque activo para luchar contra las pasiones, los deseos y las posesiones que nos esclavizan y perturban nuestra paz interior. Uno de estos elementos perturbadores es el miedo, y los estoicos presentan su respuesta a los momentos de miedo. José Carlos Ruiz analiza las enseñanzas de Epicteto, un antiguo esclavo que se convirtió en filósofo y hombre libre. Epicteto enfatizó la importancia de distinguir entre cosas que están bajo nuestro control y cosas que están fuera de nuestro control. Creía que deberíamos centrarnos en lo que podemos controlar,
como nuestras opiniones y aspiraciones, y no dejar que factores externos, como los logros u opiniones de otras personas, nos afecten negativamente. Epicteto también enfatizó la aceptación de nuestros talentos y limitaciones, reconociendo que no podemos cambiar quiénes somos y que es inútil sentirnos frustrados o molestos por ello. En general, sus enseñanzas fomentan una mentalidad de paz interior y libertad, donde las personas pueden elegir cómo vivir sus vidas. En este apartado, José Carlos Ruiz destaca la importancia del autoanálisis y la autoaceptación en nuestra sociedad actual, donde hay un excesivo enfoque en el éxito y el esfuerzo. Destaca la necesidad de reconocer y aceptar nuestras cualidades y defectos, entendiendo los defectos como ausencias o carencias. La sociedad muchas veces no logra exponer esta realidad, lo que nos lleva a pasar por alto nuestra falta de talento en determinadas áreas. Para alcanzar la paz interior y la serenidad es vital reconocer nuestros talentos, así como las limitaciones que no se pueden mejorar mediante el entrenamiento. Ruiz nos recuerda que no podemos controlar ni vernos afectados por cosas que están fuera de nuestro control, como las opiniones de otros o circunstancias externas como relaciones rotas o consumo material. Sugiere que nos centremos en lo que podemos controlar y aceptemos lo que surge de forma natural. Esto incluye ser dueños de nuestras opiniones y formarlas a través de análisis independientes, especialmente en una era de abundancia de información donde compartir opiniones en plataformas de redes sociales sin un análisis adecuado puede ser problemático. Ruiz también destaca la importancia de ser responsables de nuestros actos y no actuar de forma impulsiva o sin intención. En este apartado, el autor analiza la importancia de considerar el tipo de acción que estamos a punto de emprender y visualizarla, para abordarla con más confianza. Pone el ejemplo de bañarse, donde imaginar varios escenarios en el baño, como salpicaduras de agua, personas empujándose o insultándose, puede ayudarnos a prepararnos para la acción. También enfatiza la distinción entre bienes verdaderos y bienes aparentes, donde los bienes verdaderos incluyen el conocimiento, la educación, la moralidad y la ética, mientras que los bienes aparentes son menos esenciales, como la riqueza y el estatus social. Ruiz señala que la sociedad valora excesivamente la imagen y la riqueza material, como se desprende de encuestas donde los jóvenes aspiran a ser como personajes como Bill Gates o Amancio Ortega. También destaca la creencia estoica de que nuestra percepción y juicio de la vida influyen mucho en nuestra existencia y felicidad, y anima a hacer un juicio positivo de la realidad para vivir una vida más plena. Además, menciona que los estoicos creían en un orden universal que gobernaba la naturaleza. José Carlos Ruiz analiza el concepto de vivir en armonía con una ley universal que lo rige todo, lo que atribuye a la influencia de Aristóteles. Explica que vivir inteligentemente implica encontrar un equilibrio entre nuestras acciones, nuestra perspectiva de la vida y las circunstancias externas que no podemos controlar. Introduce la idea de ataraxia, que traduce como imperturbabilidad, o no permitir que nuestras emociones nos controlen. Relaciona esta idea con los estoicos, quienes la veían como una doctrina moral y religiosa que se convirtió en modelo de comportamiento en la sociedad romana. Ruiz enfatiza la importancia de luchar por la serenidad y no dejar que eventos y personas externas afecten nuestro estado de ánimo en contra de nuestra voluntad. Aunque desafiante, sugiere que deberíamos intentar tener el control de nuestras emociones. También contextualiza el surgimiento de estas escuelas de pensamiento helenísticas durante un periodo turbulento en Grecia, donde ofrecieron una alternativa al concepto tradicional de libertad y acción política, centrándose en cambio en la autonomía individual y el autodominio. En este apartado, el autor analiza el concepto de libertad individual como la capacidad de liberarse de la esclavitud de pasiones y necesidades artificiales. Hace referencia a Nelson Mandela, quien a pesar de estar encarcelado, sintió una sensación de libertad debido a su mentalidad estoica. El autor sugiere que podemos aprender de esta perspectiva alternativa sobre la libertad, que enfatiza la autonomía y el autocontrol. En el contexto de nuestro mundo democrático, sostiene que nos hemos vuelto esclavos de dependencias emocionales y materiales que nos impiden ser felices. Los estoicos creían en vivir de acuerdo con la naturaleza y lograr la autosuficiencia alejándose de posesiones materiales innecesarias y emociones pasajeras. Hicieron hincapié en el uso de la razón para guiar la vida, viviendo en alineación con la propia naturaleza y aquello para lo que uno es más adecuado. El autor destaca la importancia de utilizar la razón para distanciarse de las pasiones, ya que muchas veces generan malestar y ansiedad. Da ejemplos de cómo las pasiones desenfrenadas pueden afectar negativamente las relaciones, la ética laboral y el bienestar personal. En general, sugiere que vivir en armonía con la propia naturaleza y utilizar la razón para controlar las pasiones no solo es lógico sino también esencial para la paz interior. El autor analiza el papel de las emociones, específicamente la ira, en el estoicismo. Los estoicos creían que la ira se podía controlar mediante el pensamiento racional.
Una de las razones por las que surge la ira es por el optimismo excesivo, donde los individuos tienen expectativas poco realistas sobre cómo deberían comportarse el mundo y las personas que los rodean. Cuando otros no comparten su comprensión de la vida o actúan de una manera que consideran tonta, injustificada, testaruda o maliciosa, surge la ira. Los estoicos ven esto como un error, ya que esperan que los demás perciban situaciones, opiniones y eventos de la misma manera que ellos, en lugar de reconocer que otros pueden tener perspectivas diferentes o no ser conscientes de sus errores. Según los estoicos, las personas que se enojan suelen ser consideradas tontas porque carecen de la capacidad de controlar sus emociones. En este apartado, José Carlos Ruiz analiza la importancia de pensar más allá de la propia perspectiva y aceptar que los demás puedan ver las cosas de manera diferente o equivocarse. Enfatiza que los individuos inteligentes no se enojan o molestan fácilmente porque tienen expectativas más bajas de los demás y de ellos mismos, entendiendo que las personas son imperfectas y propensas a cometer errores. La manifestación de la ira muchas veces surge de tener expectativas incorrectas sobre cómo debería ser la vida. Ruiz sugiere que prepararnos mentalmente para eventos inesperados, como que un conductor no use la señal de giro, puede ayudarnos a aceptar que el mundo no es ideal y evitar enojos innecesarios. También explora la filosofía estoica de aceptar el propio destino y resignarse a las circunstancias, argumentando que todo lo que sucede es necesario y no se puede cambiar, por lo que no sirve de nada insistir en el pasado o intentar cambiarlo. Finalmente, se enfatiza la importancia del desapego de las posesiones materiales como un aspecto clave para vivir una vida equilibrada y feliz. El vertiginoso mundo consumista en el que vivimos a menudo nos hace creer que tener y adquirir cosas define nuestra identidad. Sin embargo, es crucial dar a las posesiones materiales el lugar que les corresponde en el siglo XXI y desarrollar una doctrina de desapego material. Desde pequeños debemos aprender que los juguetes, la ropa y las marcas no nos definen, y no debemos darles demasiada importancia. La influencia del estoicismo para brindar serenidad y aceptación de las circunstancias se ilustra a través del ejemplo de Nelson Mandela, quien utilizó enseñanzas estoicas para encontrar la paz y la reconciliación después de salir de prisión. El capítulo concluye enfatizando la importancia del pensamiento crítico como herramienta para construir nuestra propia identidad y mantener la higiene mental. Requiere una autorreflexión regular para prevenir el sufrimiento y lograr la verdadera felicidad a través de la belleza del pensamiento crítico.